Oye, Jesús, ya que estás hablando de esto, esa es la apuesta desde tu perspectiva, lo que has escuchado y visto de la oposición en México al nuevo gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, a estos poco más de 2 meses de gobierno de López Obrador, de plantear una polarización para sacar raja política, porque pareciera que no hay propuestas. Mira que salió este grupo de contrapeso a López Obrador, encabezado por Javier Corral. Lo hemos visto, así lo he percibido yo, entendiendo lo que estás hablando tú, con este tema de la Guardia Nacional. López Obrador quiere la militarización, quiere el control absoluto, es un autoritario. A eso le está apostando la oposición, porque pareciera que no le está funcionando. Al menos en México no le está funcionando, porque Andrés Manuel López Obrador tiene, de acuerdo a las encuestas, el 80 o más % de apoyo del mexicano de a pie. Sí, en efecto. De hecho, el 87% en la mayoría de las encuestas, entre 87 y 90%. Sí, mira, Vicente, realmente eso que preguntas y que traes a colación es completamente importante, porque es que por ahí va. Hace rato escuchaba tu entrevista con el caporal y yo estaba de acuerdo con las conclusiones a las que llegaban. Este supuesto grupo neutral de oposición a López Obrador, pues es exactamente, con algunos más, algunos menos, el mismo grupo que apoyó la fallida campaña política de Ricardo Anaya. Dicho de otra manera, una bola de perdedores que en elección que han disputado, seria, transparente, la han perdido. Y no han entendido que el 1 de julio la población les dio un mensaje muy importante de cuál era su lugar en la historia de los procesos electorales de este país, y tampoco han entendido por qué. Pero me parece increíble cómo siguen manejando la misma narrativa que los llevó a tener esa estrepitosa derrota, porque no tienen un plan de gobierno alternativo real que no sea en lo exterior de sumisión a Estados Unidos, y en lo interior que no se está de contra en todo prácticamente a lo que diga López Obrador. Y imagínate lo suicida que es esto. O sea, en un contexto en donde el actual presidente tiene hasta un 90% de apoyo de la población que incluso no votó por él, pues prácticamente los lleva a la isla, o al aislamiento político. Pero mira, Vicente, si vamos un poquito a la historia, ¿qué pasa con el tema de la Guardia Nacional? Los primeros que la sacaron, es decir, los primeros que sacaron al ejército a las calles, porque se habla mucho de la militarización, y cuando tú estudias los sistemas políticos y ves aquellos países donde hay militarización, es que los militares controlen el sistema financiero, el sistema económico, el sistema de producción de hidrocarburos, la policía civil, que es un militar sea presidente, etcétera, etcétera. Y esto es falso para el caso mexicano. O sea, no hay militarización. ¿Por qué no hay cosa sacar el ejército a las calles? Y dicho sea de paso, el ejército, si hacemos un recuento breve, histórico, para poner las cosas en su justa dimensión, no lo está sacando López Obrador ni lo está sacando Morena. Este lo sacó Vicente Fox en el año 2003, justamente cuando en el Estado de México, un estado en donde nunca ha perdido el PRI, en Ecatepec, que es el municipio más violento de este país, Vicente Fox se dio cuenta de que había mafias que controlaban este municipio y prácticamente eliminó a toda la policía temporalmente, los llevó a cursos de capacitación, sacó al ejército. Y cuando el secretario de la Defensa Nacional de esta época le pidió a Vicente Fox que firmara un protocolo para sacarlos, o sea, para regresarlos a sus cuarteles o para darles margen de maniobra legal, Vicente Fox dijo, esto no, o sea, ya no podemos regresarlos. Cuando llega Felipe Calderón con esta dudosa victoria en la elección contra López Obrador en 2006, ¿qué es lo que sucede? Felipe Calderón necesitaba legitimidad. Y nuevamente insisto, ¿qué es legitimidad? En el plano weberiano, legitimidad es la percepción que tiene la colectividad del derecho de alguien a ostentar autoridad en función de su comportamiento legal, ¿verdad? Sí. Entonces, Calderón lo que necesitaba era legitimarse y demostrarle a la gente que era el gobierno que la gente necesitaba en esta época. ¿Qué es lo que hace? No solamente no regresa el ejército a los cuarteles, sino que los lleva de manera desordenada y desorganizada prácticamente a combatir a ciertos grupos delincuenciales del crimen organizado, que no a todos. Pero esto, Vicente, generó un problema muy grande, pues un derramamiento enorme de sangre por toda la República Mexicana, pero además era anticonstitucional, porque en ese sentido no había un marco jurídico ni marco legal que le permitiera a los militares actuar como se esperaba que actuaran. Oye, y también hubo mucha inconformidad por parte de ellos, pues porque finalmente los estaban mandando a
la guerra sin fusil legal. Oye, ¿Qué es lo que Jesús, está haciendo López Obrador diferente, Vicente? Oye, Jesús, ¿no es entonces que les está arreglando la plana López Obrador a todos estos? Por supuesto, claro, porque ahora sí les están dando un marco legal a las fuerzas del orden, pero además están, bueno, con lo que se acaba de aprobar, pues finalmente que el mando sea civil. Aunque a mí la verdad me genera ciertas dudas porque prácticamente desde 1940, cuando ganó Manuel Ávila, en 46, cuando ganó Miguel Alemán Valdés, pues ya, digamos, al ser el presidente, el comandante en jefe de las Fuerzas Armadas, es un civil el que está al mando, ¿sí me explico? Sí. Entonces, esta idea de que si los militares van a mandar o si van a mandar los civiles, pues es nuevamente un ataque banal, porque finalmente son los civiles quienes están al frente de las tareas policiales. Oye, para cerrar, mi querido Jesús, y agradecerte tu tiempo, espero no haberte sacado de una clase allá en la UABC. Jesús López Almejo es catedrático, escritor, autor, da clases allá en la UABC, en la Universidad Autónoma de Baja California. Dame tu opinión acerca de este casi seguro voto a favor de que se enjuicie a los expresidentes de México. La gente está muy enojada con Salinas, con Zedillo, con Fox, con Calderón, con Enrique Peña Nieto. Y me llama mucho la atención cómo pareciera que Vicente Fox, una de dos, o está jugando a perder la salud mental por la presión, por el ataque de López Obrador, y Felipe Calderón jugándola ya de víctima, preparándose, desde mi perspectiva, para esta consulta popular, esta consulta ciudadana de marzo. Dame tu opinión acerca de esto que ves en torno a este tema. Pues mira, a mí la verdad me parece una jugada muy peligrosa y muy arriesgada del presidente López Obrador, porque me parece que con el grupo de inteligencia en Hacienda, en la Secretaría de Gobernación y en otras secretarías importantes, la de la función pública, de los que se ha rodeado, tienen elementos suficientes para documentar y reunir evidencias probatorias de que tanto Ernesto Zedillo hasta Peña Nieto, o incluso desde Carlos Salinas de Gortari, han estado involucrados directamente en asuntos de corrupción, por supuesto, pasando por Vicente Fox y Felipe Calderón. Me parece que está jugando con fuego y que si no gana se va a quemar y se la van a cobrar durísimo cuando tenga posibilidad de hacerlo, porque yo, desde mi personal punto de vista, creo que nuestros expresidentes sí están súper involucrados en asuntos de corrupción, pero tendría que acusarlo legalmente y tendría que probarlo, mostrar las pruebas. Pero también entiendo que López Obrador es un ajedrecista y que hasta ahorita le han salido todas las jugadas que ha intentado y que les ha dado jaque mate a prácticamente todos sus adversarios políticos, con la gran derrota de ellos en el 1 de julio. Lo que creo que está haciendo es socializar la idea para evitar resistencias antes de que estos se presenten. Es decir, jugar un poco con la animadversión que la sociedad le tiene primero a los políticos y segundo, directamente materializada en los expresidentes. Carlos Salinas de Gortari, recordamos que en la época de Zedillo era el enemigo público número 1, y después cuando Felipe Calderón, tiempo después, dejó la presidencia con México bañado en sangre, se convierte también en un enemigo público número 1. Ahora Peña Nieto, que llegó a récords de corrupción enormes, pues lo han intentado reducir esta oposición o estos ataques contra él, pues al caricaturizarlo, y me parece que entonces López Obrador está canalizando, digamos, primero dos cosas: que la gente repudia a los políticos de alto nivel, y segundo, que él tiene alta popularidad y que la gente le ha creído que gracias a su imagen limpia de un político que no es corrupto, tiene, digamos, autoridad para poder enjuiciar a sus presidentes. Y no lo hace directamente él para que no parezca una revancha política, sino que intenta que la misma gente se politice y se involucre en un posible enjuiciamiento para que de alguna manera no se pierda esta percepción del derecho que tiene alguien a gobernar. Pero me parece que sí tendría que tener más elementos jurídicos para que no se puedan amparar estos señores en caso de que se les encuentre algo. Porque pues México está lleno de políticos corruptos que después con un amparo, después con un juez, terminan por librarla. Y nada más para cerrar esta reflexión, ves que se aprobó una ley que es justamente la ley que derroca la presunción de la inocencia.
el caso de la prisión preventiva. Originalmente a mí me había asustado muchísimo, porque imagínate que ya no hay que demostrar que eres inocente para que te puedan 2 horas y perseguir. Es decir, la prisión preventiva tiene que ver con que si tienen sospechas de ti, van por ti y te detienen en el tiempo que dura tu proceso. Eso me había asustado mucho, la verdad. Dijimos, bueno, ya la derecha me está convenciendo de su narrativa, pero como la derecha dice algo, yo me voy a investigar a fondo para ver en qué contexto lo están utilizando, porque la verdad es que me genera mucha desconfianza todo lo que sale de gente como López Dóriga o Carlos Loret de Mola, ¿no? Y estos periodistas a los que tú denominas como chayoteros, y que yo estoy de acuerdo con esa definición. Pero cuando ya te vas a revisar para quién aplica esta prisión preventiva, es justamente para la corrupción y finalmente en el plano político. Entonces, quienes tienen que estar temblando de miedo son todos aquellos funcionarios que aspiran a enriquecerse de la política. Buen punto, mi querido Jesús, como siempre es emocionante, sabroso platicar contigo, y espero que podamos consolidar estos segmentos de forma permanente aquí en Sin Censura. Ojalá que tus ocupaciones lo permitan, y aquí estamos siempre para escuchar tus interesantes puntos independientes, transparentes, honestos, basados en las investigaciones que realizas. Te mando un abrazo, amigo. Muchas gracias, Vicente, y pues estamos a la orden aquí en la UABC. Claro que sí. Jesús López Almejo, allá en Tijuana, Baja California, catedrático de la Universidad Autónoma de Baja California, la UABC, escritor, autor, ya tiene por ahí su libro circulando, lo presentamos aquí en Sin Censura, y amigo de la casa, hablando sin pelos en la lengua, sin